Escucha con atención, porque lo que estás a punto de descubrir ha sido guardado bajo un velo de silencio absoluto durante casi 2000 años. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia, que detalla la muerte de mártires y apóstoles, calla repentinamente sobre el destino final de la mujer más importante de la historia? María, la madre de Jesús, desaparece de las páginas de las Escrituras mientras aún estaba viva, dejando un vacío que ha desconcertado a teólogos y buscadores de la verdad por siglos. Hoy vamos a romper ese silencio. No te hablo de mitos, sino de una revelación profunda que nos lleva hasta el año 50 d. Cristo. En un viaje por los rincones ocultos de la historia sagrada y la tradición más antigua. Prepárate para conocer a la María real. No la imagen estática que te han mostrado, sino la mujer dinámica y valiente que sostuvo los secretos del cielo en su corazón, mientras el mundo a su alrededor ardía en persecución. Si crees que conoces su historia, te aseguro que no estás preparado para lo que vamos a revelar hoy. Quédate en espíritu de oración, porque esta no es solo la historia de un final, es el código secreto de la fidelidad que Dios quiere activar en tu propia vida ahora mismo. Abre tus oídos espirituales, clama a Él, y camina conmigo hacia el misterio del año 50. Padre Celestial, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nos acercamos a tu presencia con un corazón humilde y reverente, buscando comprender la profundidad del misterio que rodeó la vida de aquella que elegiste para ser el vaso sagrado de tu salvación. En este momento, mientras la voz se convierte en el puente entre lo terrenal y lo divino, clamamos a ti en el nombre de Jesús, para que abras nuestros oídos espirituales y nos permitas visualizar el camino de María, no como una figura estática de mármol o una imagen lejana en un cuadro, sino como la mujer valiente, dinámica y profundamente humana que emergió de las tierras olvidadas de Galilea. Imagina por un segundo, querido oyente, el peso de una gracia que no es un favor pasajero, sino una condición eterna, ese estado de quecharitomene que el ángel Gabriel anunció en Lucas 1:28 y que indicaba que ella ya era favorecida antes de que el cielo tocara su vientre. Esta mujer, que habitaba en Nazaret, una región que los poderosos de Jerusalén miraban con desdén cultural y religioso, fue la elegida para cargar con el secreto más grande de la historia humana. Al meditar en su final, debemos primero honrar su principio, un hágase conmigo conforme a tu palabra, que no fue una simple resignación, sino la declaración de fe más absoluta y costosa jamás registrada. Una entrega total que la llevó a enfrentar el riesgo de ser repudiada, señalada y juzgada por una sociedad que no entendía los mecanismos del Espíritu Santo. Ella guardaba cada detalle en su corazón, desde los pastores en el pesebre hasta la angustia de buscar a su hijo de 12 años en el templo de Jerusalén, aprendiendo a confiar incluso cuando la lógica humana se rompía en 1000 pedazos ante las palabras de Jesús sobre los asuntos de su Padre. Hoy nos sumergimos en ese silencio que guardan las Escrituras tras el día de Pentecostés, ese silencio sagrado que no es ausencia, sino la culminación de una misión que transformó el cosmos. Visualiza a María en sus últimos años, una mujer que, según los cálculos históricos y las tradiciones más antiguas, pudo haber alcanzado los 60 o 70 años de edad hacia el año 50 de Cristo. Una longevidad notable para su época que le permitió ver cómo la semilla que ella acunó se convertía en un bosque que cubría todo el Imperio Romano. Ella es el testimonio vivo de que Dios no mide la grandeza por la visibilidad, sino por la fidelidad en lo ordinario.
Y mientras caminamos por este relato, te invito a que permitas que tu espíritu se sintonice con esa misma fe que la sostuvo al pie de la cruz, cuando el mundo parecía derrumbarse y la espada profetizada por Simeón atravesaba su alma con una precisión dolorosa. Clama a Él en este instante, porque el mismo Dios que sostuvo a María en el silencio de Nazaret es el que está a tu lado ahora, recordándote que cada promesa guardada en el corazón tiene un cumplimiento glorioso que está por revelarse ante tus ojos. Señor de la gloria, profundizamos en esta revelación sabiendo que el camino de María, tras la ascensión de tu Hijo, no fue un retiro al olvido, sino una transición hacia la sabiduría más profunda que una comunidad de fe haya conocido jamás. Nos situamos espiritualmente en el aposento alto de Hechos 1:14, donde la vemos perseverando unánime en oración. Una dedicación constante y resuelta que el griego define como proscartereo, el ritmo mismo de una vida que se funde con la voluntad divina. Ella, que había sentido al Espíritu Santo cubrirla con su sombra en el anuncio angélico, volvió a recibir ese mismo fuego en Pentecostés, convirtiéndose en la memoria encarnada de la iglesia naciente. Imagina el tesoro que representaba su presencia para los discípulos y para el joven apóstol Juan, quien la recibió en su casa, cumpliendo el mandato sagrado dado desde la cruz en Juan 19:27. Entre ellos existía un archivo vivo. Ella conocía el tono de la voz de Jesús cuando era niño, sabía qué le hacía reír en la intimidad del hogar en Nazaret, recordaba los gestos cotidianos que ningún evangelio llegaría a escribir, pero que formaron el carácter del Salvador del mundo. Es en este contexto de amor y comunidad donde se tejen las dos grandes tradiciones sobre su final, la de Jerusalén, en el monte Sión, y la de Éfeso, en la vibrante metrópolis de Asia Menor. La tradición de Jerusalén nos habla de la dormición, un tránsito pacífico y sereno hacia la eternidad, en el mismo entorno donde ocurrió la última cena, un lugar cargado de una energía espiritual sin igual para los primeros cristianos. Por otro lado, la posibilidad de que acompañara a Juan a Éfeso nos presenta a una María que, a pesar de su edad, no temió cruzar los mares para fortalecer a las nuevas comunidades de creyentes que surgían entre judíos y gentiles. En cualquiera de estos escenarios, visualizamos a una mujer de oración profunda, cuyo lenguaje era el de los salmos y los profetas, alguien que habitaba las Escrituras con tal naturalidad que su Magnificat sigue resonando como el himno definitivo de la justicia y la fidelidad de Dios. Ella vio morir a Jacobo, hijo de Zebedeo, el primer mártir de los 12, y vio la dispersión de los fieles bajo la persecución. Pero su fe nunca flaqueó, porque ella sabía, con una certeza que nadie más poseía, que la historia no terminó en el Calvario. María nos enseña hoy que aunque el dolor de la pérdida y la incertidumbre política nos rodeen, como ella vivió bajo el yugo romano, la presencia del Espíritu Santo en nuestro espíritu es una habitación permanente que nos permite cerrar los ojos al mundo con la paz de quien ha cumplido su propósito. Espíritu Santo, llévanos ahora al momento cumbre de este recorrido hacia el año 50 d. Cristo, donde el silencio bíblico se encuentra con la tradición más antigua, para revelarnos un final lleno de gracia y no de violencia. Aunque no hay un versículo que describa su sepultura, la honestidad histórica y teológica nos permite afirmar que María murió como vivió, en fe absoluta y rodeada de la comunidad que ella misma ayudó a sostener con su testimonio silencioso. Los textos apócrifos antiguos, como el Tránsito de María, aunque no son registros canónicos, reflejan el inmenso amor de la Iglesia primitiva, imaginando a los apóstoles reunidos milagrosamente desde los confines de la tierra para despedir a la Madre de su Señor en una escena de cantos, salmos y profunda reverencia.
Lo que es verdaderamente extraordinario no son los adornos posteriores, sino la realidad de una mujer que vio cumplirse cada palabra del ángel. Su hijo era grande, su reino no tenía fin, y ella era llamada bienaventurada por todas las generaciones, tal como profetizó en Lucas 1:48. Su grandeza no residió en milagros visibles, ni en sermones elocuentes, sino en la capacidad de decir sí y sostener ese sí a través de la pobreza de un pesebre, el exilio en Egipto, el rechazo social y la agonía de la cruz. María cerró sus ojos en este mundo aproximadamente a sus 70 años, habiendo visto nacer la Iglesia y habiendo entregado hasta el último de sus recuerdos al servicio del Evangelio. Su partida no fue una tragedia, sino una coronación de la fidelidad en lo ordinario. Fue la vasija que, tras derramar todo su contenido precioso, es recogida con honor por el mismo dueño que la diseñó. Al meditar en su fin, comprendemos que ella no buscó el centro del escenario, sino que siempre dirigió la atención hacia su hijo, con aquella instrucción eterna de las bodas de Caná. Haced todo lo que él os dijere. Esa sigue siendo su voz hoy, invitándote a confiar en que el Dios que la eligió a ella, una joven desconocida de una aldea periférica, es el mismo Dios que tiene un propósito inabarcable para tu propia vida. María nos deja un legado de perseverancia y contemplación, recordándonos que no necesitamos que los registros humanos documenten cada uno de nuestros pasos para que nuestra vida sea real y gloriosa ante los ojos del Padre. Mientras nos preparamos para avanzar hacia la comprensión de cómo este legado impacta tu presente, quédate en este estado de oración, preguntándote qué es aquello que Dios ha puesto en tu mano para que cuides con la misma devoción con la que ella cuidó al Salvador. Padre eterno, seguimos profundizando en el misterio de los años silenciosos de María, esa etapa posterior a la resurrección donde su figura se funde con el tejido mismo de la Iglesia primitiva. Es asombroso notar cómo el Nuevo Testamento, tras ubicarla en el aposento alto el día de Pentecostés, guarda un silencio absoluto, como si la narrativa sagrada supiera que algunas cosas son demasiado grandes para ser escritas en papel. Este silencio no es un olvido, sino un reflejo del carácter de María. Una mujer que nunca buscó el protagonismo, cuya vocación no era ser el centro de la historia, sino el vaso a través del cual el centro de la historia llegó al mundo. Ella entendió que una vez cumplida su misión de madre y testigo, su papel era continuar en la fe sin necesidad de registros públicos. Imagina la madurez espiritual de esta mujer que, habiendo cargado a Dios en su vientre, se sentaba entre los discípulos como una más, orando con perseverancia y recibiendo el mismo espíritu que un día la cubrió con su sombra. En esta etapa, María se convierte en el modelo de la Iglesia. Alguien que guarda las promesas, que espera el cumplimiento de la palabra y que no necesita el aplauso humano porque su alma ya engrandece al Señor en la intimidad. Ella nos enseña que Dios no mide la grandeza por la cantidad de páginas que una vida ocupa en los registros humanos, sino por la fidelidad constante en los espacios ordinarios de la vida cotidiana. Clama a Él en este momento, pidiendo esa misma humildad, esa capacidad de ser un instrumento útil en las manos del Creador sin buscar la gloria propia, reconociendo que el honor que María merece es el de una discípula extraordinaria y una sierva fiel. Visualízate caminando en esa misma paz, sabiendo que aunque el mundo no registre tus sacrificios, el cielo tiene un registro eterno de tu obediencia, Señor de misericordia. Nos adentramos ahora en la realidad geográfica y cultural que rodeó el final de María, analizando con honestidad histórica las dos tradiciones que han persistido por 2 milenios. La primera tradición, sostenida por la comunidad cristiana más antigua de Jerusalén,
afirma que María permaneció en el monte Sión y murió allí en un estado de paz profunda conocido como la dormición. Este lugar era el epicentro de la fe, donde se ubicaba el aposento alto y donde la comunidad de creyentes mantenía viva la memoria de los pasos del Maestro. Es completamente coherente pensar que María, unida por lazos de fe y amor a los discípulos, eligió quedarse en el entorno donde su hijo había consumado su obra. Por otro lado, la tradición de Éfeso sugiere que ella acompañó al apóstol Juan a Asia Menor, basándose en la entrega mutua que Jesús estableció en la cruz. Imagina a María en Éfeso, una metrópolis vibrante y multicultural, siendo la columna espiritual de una iglesia joven que enfrentaba los desafíos del paganismo romano. En las colinas del monte Bulbul, una pequeña casa de piedra permanece como testigo silencioso de esa fe que no conoce fronteras. Ambas tradiciones coinciden en algo fundamental. El final de María fue pacífico, un tránsito de gracia donde completó su vida en la comunidad de los creyentes. Ella, que había vivido la espada del dolor profetizada por Simeón, recibió al final de sus días el consuelo de ver la semilla del Evangelio expandirse por el mundo conocido. Dios te dice hoy, a través de este ejemplo, que no importa dónde te encuentres geográficamente, su paz te alcanzará si permaneces en su voluntad, transformando tu entorno con la luz de una fe que ha sido probada en el fuego. Dios de toda consolación, al reflexionar sobre la longevidad de María, que se estima llegó a vivir entre 60 y 70 años, comprendemos la magnitud de su resistencia espiritual en un mundo de baja expectativa de vida y constantes tensiones políticas. Nacida probablemente entre el año 10 y 20 a.C., María atravesó décadas de cambios monumentales, desde el dominio de Herodes hasta las persecuciones de la iglesia naciente. En sus últimos días, ella representaba la memoria encarnada, el recurso vivo para una comunidad que aún no tenía los evangelios escritos en su forma definitiva. Ella era quien podía confirmar los detalles de la infancia, las palabras privadas de Jesús y la realidad de su humanidad y divinidad. Imagina el peso espiritual de su presencia, cuando los creyentes flaqueaban ante el martirio de figuras como Esteban o Jacobo. Ahí estaba la madre, la mujer que no huyó de la cruz, recordándoles con su sola existencia que Dios cumple sus promesas. María no murió con preguntas sin respuesta, sino con la certeza absoluta de que el que comenzó la obra la había completado. Su vida es el testimonio más poderoso de lo que significa confiar en Dios cuando todo cuesta, cuando el entendimiento no llega de inmediato, pero la fe decide guardar todas las cosas en el corazón. Te invito a que, en este estado de oración, entregues tus dudas y tus esperas largas al mismo Dios que sostuvo a María, confiando en que tu fidelidad en lo ordinario es sagrada y que el final de tu camino será, como el de ella, un encuentro glorioso con la presencia que te eligió desde antes de la fundación del mundo. Padre de las luces, hoy elevamos nuestra mirada para contemplar la profundidad teológica de María, esa joven galileana cuya mente no estaba nublada por el miedo, sino iluminada por un conocimiento genuino de las Escrituras y una comunión real con su Creador. Al analizar su cántico, el Magnificat, descubrimos que no eran las palabras de una niña asustada, sino de una mujer dinámica y valiente que comprendía la justicia de Dios, su fidelidad hacia los humildes y el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. María no fue una figura estática envuelta en mantos de silencio, sino una discípula que habitaba la palabra de tal manera que el idioma de su alma era el de los profetas y los salmistas. Clamamos a ti en este momento para que nos des esa misma profundidad, para que como ella podamos decir, mi alma engrandece al Señor,
y no buscar nuestra propia exaltación, reconociendo que toda gracia recibida es una fortaleza para atravesar el sufrimiento sin perder la fe. Ella enfrentó la incomprensión de José y el juicio de su comunidad con una capacidad asombrosa de esperar en ti cuando la situación humana parecía irreparable. Visualiza esa fortaleza interior, esa fe que no se desanima ante respuestas difíciles o ante el silencio de los cielos, sino que instruye a otros a someterse a la autoridad absoluta de Jesús diciendo: «Haced todo lo que Él os dijere». Que esta oración despierte en ti la disposición de ser un vaso de honra, sabiendo que Dios te mira en tu pequeñez y te hace partícipe de sus grandes obras cuando decides confiar por encima de toda lógica humana. Señor Todopoderoso, nos sumergimos ahora en la intensidad del dolor que María abrazó con una fidelidad que ninguna palabra humana puede honrar completamente, recordando la profecía de Simeón sobre la espada que atravesaría su misma alma. Esta imagen no fue una metáfora vaga, sino el anuncio preciso del sufrimiento específico que experimentaría al ver a su hijo rechazado, condenado y crucificado. Imagina la estatura espiritual de esta madre que no huyó, que no se alejó para evitar el horror, sino que permaneció al pie de la cruz, tan cerca que pudo escuchar las últimas instrucciones de amor de su hijo. En ese momento, cuando los discípulos varones habían huido y el mundo parecía derrumbarse, María se quedó porque sabía, con una certeza que nadie más poseía, que ese no era el final, sino el centro luminoso de la historia de la salvación. Ella es el testimonio más grande de lo que significa la obediencia llevada hasta su punto más costoso, guardando en su corazón cada señal y cada promesa desde el día del anuncio angélico. Te pedimos, Dios, que nos concedas esa misma permanencia, que cuando el dolor nos alcance y la espada de la prueba atraviese nuestro camino, tengamos la fe de María para no retroceder, confiando en que lo que tú permites hoy es parte de un plan diseñado desde antes de la fundación del mundo. Que su ejemplo te dé la fuerza para sostenerte en pie ante tus propias cruces, sabiendo que el amanecer de la resurrección es la garantía de que ninguna lágrima derramada en fe será en vano. Espíritu de verdad, te damos gracias por el legado de la memoria encarnada que María dejó a la Iglesia naciente en sus últimos años de vida terrenal, sirviendo como el archivo vivo de los misterios de la Encarnación. Ella, que conocía la voz de Jesús en la infancia y los detalles cotidianos que ningún biógrafo registró, fue la custodia de un tesoro espiritual que alimentó la fe de los primeros apóstoles. Al llegar al año 50 después de Cristo, vemos a una mujer que vio cómo el nombre de su hijo se proclamaba en lenguas extrañas y ciudades lejanas, viendo cumplida la promesa de que su reino no tendría fin. La relación entre María y el apóstol Juan durante estas décadas debió ser de una riqueza extraordinaria, uniendo al discípulo amado con la madre que guardaba cada recuerdo en su corazón. Ella no murió como mártir, sino que completó su tránsito en paz y gracia, rodeada de una comunidad que la reconocía como bienaventurada. Hoy te preguntamos, ¿qué estás guardando tú en tu corazón que todavía no comprendes? María nos enseña a guardar las promesas con fe antes de comprenderlas con la mente, permitiendo que el tiempo de Dios revele la plenitud de su propósito. Cerramos este bloque con la certeza de que la fidelidad en lo ordinario es tan sagrada como cualquier acto extraordinario, y que el Dios que la eligió a ella te encuentra hoy en tu propio sí para hacer grandes cosas en tu vida. Dios de toda sabiduría, nos detenemos ahora para contemplar el impacto de la vida de María en el desarrollo de la identidad cristiana, reconociendo que su influencia fue mucho más allá de su papel biológico. Ella representó para la Iglesia primitiva el puente perfecto entre las antiguas promesas hechas a Israel
y el nuevo pacto sellado con la sangre de su Hijo. En aquel año 50 después de Cristo, o en el corazón de las comunidades de fe, María no era una figura de culto distante, sino la madre de la Iglesia en un sentido práctico y espiritual, alguien que personificaba la transición del templo de piedra al templo vivo del Espíritu. Imagina la reverencia con la que los nuevos conversos, tanto judíos como gentiles, escuchaban sus relatos sobre la humildad del pesebre y la gloria de la resurrección. Su vida interior de oración, nutrida por una dedicación constante y resuelta, fue el cimiento invisible sobre el cual se construyó la resistencia espiritual de los apóstoles frente a la persecución romana. Clama a Él en este instante para que tu fe no sea solo una doctrina aprendida, sino una experiencia vivida y guardada en el corazón, tal como María nos enseñó a través de sus décadas de fidelidad silenciosa. Que la presencia del Altísimo, que un día la cubrió con su sombra, sea hoy tu refugio y tu guía, permitiéndote ser un testimonio vivo de la gracia divina en medio de un mundo que necesita desesperadamente esperanza. Señor de la eternidad, nos adentramos en la reflexión sobre la transición definitiva de María hacia tu presencia, un momento que la historia sagrada rodea de un silencio respetuoso, porque la misión de la sierva ya estaba gloriosamente cumplida. Hacia el año 50 después de Cristo, después de haber visto a la Iglesia extenderse desde las colinas de Judea hasta los confines del Mediterráneo, María se preparaba para cerrar sus ojos terrenales con la paz de quien ha visto la salvación de Dios con sus propios ojos. Ya fuera en la quietud del monte Sión o bajo el sol de Éfeso, su partida fue el cumplimiento de una vida marcada por la obediencia radical que comenzó con un sí en la oscuridad de Nazaret. Ella no necesitó monumentos ni registros escritos para que su legado fuera eterno, pues su mayor obra fue el Salvador mismo y la comunidad de amor que ayudó a forjar con su ejemplo. Visualiza a María en sus últimos suspiros, no con miedo, sino con la alegría de saber que el mismo Jesús, a quien ella acunó en sus brazos, era quien ahora la recibía en su gloria eterna. Te pedimos, Padre, que cuando llegue nuestro momento de cruzar el umbral de esta vida, tengamos la misma certeza absoluta de que el que comenzó la buena obra en nosotros es fiel para completarla hasta el final. Que el recuerdo de su tránsito pacífico te inspire a vivir cada día con una intención eterna, sabiendo que tu fidelidad en lo pequeño tiene un eco infinito en los cielos. Espíritu Santo, Consolador y Guía, elevamos nuestro corazón para honrar la soberanía de Dios en la vida de María, reconociendo que cada detalle de su existencia fue una pincelada en el gran lienzo de la redención humana. Al llegar al final de este bloque, comprendemos que el honor que le rendimos es el honor que se le da a la obra maestra de un Creador infinito, pues ella siempre redirigió toda la gloria hacia su Señor. Su instrucción final en Caná, haced todo lo que Él os dijere, resuena hoy como el mandato definitivo para todo aquel que busca caminar en pos de Cristo. María nos enseña que el verdadero liderazgo espiritual nace de la servidumbre y que la mayor grandeza se encuentra en ser la esclava del Señor. En un mundo que busca constantemente el reconocimiento y la fama, el final silencioso y rodeado de gracia de María en el año 50 después de Cristo nos desafía a buscar la aprobación de Dios por encima de todas las cosas. Te invitamos a reflexionar profundamente. ¿Estás dispuesto a ser un vaso a través del cual la luz de Dios brille, incluso si tu nombre queda en el anonimato de la historia humana? Deja que la paz que sostuvo a María en sus últimas horas te inunde ahora, dándote la seguridad de que tu vida está escondida con Cristo en Dios y que nada puede separarte de su amor eterno. Quédate en este estado de contemplación mientras nos preparamos para descubrir las lecciones finales de este viaje sagrado
que transforma nuestra manera de entender la fidelidad. Padre de toda bondad, nos sumergimos ahora en la realidad del entorno que rodeó a María en sus últimas décadas, reconociendo la inmensa riqueza espiritual que debió haber en sus años de madurez. Según los datos históricos y las cronologías del periodo, si Jesús nació alrededor del año 4 o 6 a.C., y María tenía entre 13 y 16 años en ese momento. Para el año 50 de Cristo, ella habría sido una mujer de aproximadamente 60 o 70 años. En la cultura del primer siglo, llegar a esa edad representaba haber vivido una vida plena y considerable, especialmente habiendo sobrevivido a las tensiones de una región bajo el dominio romano y a los dolores de la persecución de la Iglesia naciente. María no fue una anciana solitaria. Estuvo rodeada de una comunidad vibrante de creyentes que se extendía ya por Judea, Samaria, Siria y hasta Roma. Imagina a esta mujer que guardaba en su corazón la memoria de cada paso de su hijo, viendo cómo las palabras que ella misma escuchó en la intimidad de su hogar comenzaban a ser proclamadas en lenguas que nunca había aprendido y en ciudades que nunca había visitado. Ella fue testigo de cómo el sí que pronunció en Nazaret se convertía en el fundamento de una nueva humanidad que cruzaba fronteras infranqueables. Clama a Dios en este momento para que tu fe tenga esa misma capacidad de resistencia, para que entiendas que la madurez en el espíritu no es ausencia de actividad, sino la plenitud de haber cumplido el diseño divino para tu generación. Visualízate como María, custodiando el tesoro de la presencia de Dios hasta el último de tus días, siendo un pilar de sabiduría y paz para todos los que te rodean. Señor de la gloria, profundizamos en la relación sagrada que sostuvo a María en su vejez, recordando que ella no fue abandonada a su suerte, sino que vivió bajo el cuidado amoroso del apóstol Juan, tal como Jesús lo dispuso desde la cruz. Esta unión entre el discípulo amado y la madre de Jesús creó un espacio de revelación y memoria sin igual en la historia del cristianismo. Juan, quien según los registros históricos no murió como mártir, sino que tuvo una vida longeva, fue el guardián presente que acompañó a María en sus últimos años, ya fuera en los rincones sagrados de Jerusalén o en la metrópolis de Éfeso. Entre ellos dos existía un archivo vivo. Mientras Juan era el testigo ocular de la gloria pública de Jesús, María era la fuente de los recuerdos más íntimos, los años de la infancia, los detalles del crecimiento y las palabras de la niñez que nadie más conocía. Esta profundidad de relación se refleja en la teología del amor que Juan plasmó en sus escritos, una memoria formada en parte por las décadas compartidas con la mujer que mejor conoció el corazón de Dios encarnado. Te pedimos, Padre, que nos rodees de relaciones que fortalezcan nuestra fe, que pongas a nuestro lado a personas que nos ayuden a guardar la palabra y que nos permitan vivir en una comunidad de amor concreto hasta el final. María nos enseña que el camino de la fe se recorre mejor cuando estamos unidos a aquellos que también han reclinado su cabeza sobre el pecho del Maestro, permitiendo que la memoria de su gracia sea nuestro sustento diario. Espíritu de santidad, nos acercamos al final de este bloque reflexionando sobre la honestidad histórica que rodea el tránsito de María de este mundo a tu presencia eterna. Debemos reconocer con humildad que no existe un relato bíblico explícito de su muerte. Tras Hechos 1:14, el Nuevo Testamento guarda un silencio absoluto que refleja la discreción y el carácter de una mujer que nunca buscó su propio protagonismo. Sin embargo, ese silencio está lleno de significado, pues nos enseña que la grandeza de una vida no se mide por la cantidad de documentos humanos, sino por la fidelidad a la misión encomendada por Dios.
Las tradiciones antiguas de la dormición nos hablan de un final pacífico, de un tránsito de gracia donde María cerró los ojos en este mundo para abrirlos en la gloria, con la certeza absoluta de que el que había comenzado la obra la había completado. Ella murió como vivió, en fe, en comunidad y en la certeza de que Dios cumple sus promesas, independientemente de si el lugar de su descanso fue el monte Sión o las colinas de Éfeso. Su legado no reside en los adornos posteriores, sino en ese sí original que cambió el curso del cosmos. Te invitamos a reflexionar sobre tu propio legado. ¿Estás viviendo con la misma fidelidad silenciosa y constante que María demostró durante décadas? Deja que la paz que la acompañó en el año 50 después de Cristo inunde tu corazón ahora, recordándote que Dios ve lo que el mundo no ve y que tu fidelidad en lo ordinario es profundamente sagrada ante sus ojos. Padre Celestial, Dios de toda soberanía, nos adentramos en la recta final de este viaje espiritual, reconociendo que la figura de María en el año 50 de Cristo representa la victoria de la perseverancia sobre la incertidumbre. Al llegar a esta edad madura, ella personificaba la fe que ha sobrevivido a la espada del dolor y que ahora descansa en la plenitud de ver cómo la Iglesia, aquel cuerpo místico de su Hijo, se expandía por todo el mundo conocido. María no fue una observadora pasiva de la historia. Ella fue la memoria viva que alimentó la teología de los apóstoles, recordándoles que la grandeza de Dios se manifiesta en la bajeza de sus siervos. Su vida interior de oración, forjada en la sinagoga de Nazaret y perfeccionada en el aposento alto, era el motor invisible que sostenía a la comunidad frente a las amenazas externas del Imperio Romano. Clama a Él en este momento, pidiendo que tu caminar no sea solo de palabras, sino de esa misma consistencia que María demostró durante décadas, guardando cada promesa en el corazón hasta ver su cumplimiento final. Visualiza tu propia vida como un reflejo de esa fidelidad silenciosa, sabiendo que el Dios que miró la humildad de María es el mismo que hoy te llama a ser testigo de su gloria en el lugar donde te ha puesto. Señor de la eternidad, contemplamos con reverencia el tránsito final de María, esa partida que las tradiciones más antiguas llaman dormición, subrayando un tránsito pacífico y lleno de gracia hacia tu presencia. Es hermoso considerar que la mujer que trajo la vida al mundo no murió en medio de la violencia, sino que completó su curso rodeada del amor de la comunidad y del cuidado constante del apóstol Juan. Ya sea en Jerusalén, cerca del lugar de la última cena, o en Éfeso, entre las nuevas misiones gentiles, María cerró sus ojos terrenales con la satisfacción del deber cumplido y la certeza de que la obra de Dios es perfecta. Ella nos enseña que el final de un creyente no es un adiós, sino un hágase final que nos une para siempre con el autor de nuestra fe. En este año 50 después de Cristo, María se convirtió en el primer gran ejemplo de lo que significa morir en Cristo, con paz, con esperanza y con un legado que transformaría a todas las generaciones venideras. Te pedimos, Dios, que nos des esa misma serenidad para enfrentar nuestras propias transiciones, confiando en que el mismo Espíritu que habitó en María es el que nos guiará hacia el hogar eterno que has preparado para nosotros. Espíritu de verdad y consuelo, finalizamos este bloque meditando en la instrucción más poderosa que María dejó grabada en la historia de la fe. Haced todo lo que Él os dijere. Estas palabras, pronunciadas en el inicio del ministerio público de Jesús, fueron el sello que marcó su propia vida hasta su último aliento en el año 50 después de Cristo. María nunca buscó que la atención se detuviera en ella, sino que siempre fue el cristal transparente a través del cual brillaba la gloria de su Hijo.
Su grandeza reside precisamente en esa capacidad de desaparecer para que Cristo creciera, de guardar silencio para que la palabra hablara, y de sufrir en fe para que la redención se consumara. Hoy su voz sigue resonando en tu espíritu, invitándote a la obediencia radical y a la confianza absoluta en el plan maestro de Dios, incluso cuando el entendimiento humano no alcance a ver el panorama completo. Deja que esta verdad penetre en lo más profundo de tu ser, tu fidelidad en lo ordinario, tu oración en lo secreto y tu sí constante. Son tesoros sagrados que Dios valora por encima de cualquier reconocimiento externo. Quédate en esta paz contemplativa, sintiendo el abrazo del mismo Padre que eligió a María, y prepárate para cerrar este círculo sagrado con la convicción de que tú también has sido llamado para una obra eterna. Padre eterno, Dios de toda gracia y fidelidad, nos acercamos al penúltimo escalón de este viaje sagrado contemplando la plenitud de los días de María, una mujer que vivió para ver cómo el nombre de su Hijo, Jesús, se convertía en la esperanza de las naciones. Según las estimaciones más cuidadosas, basadas en que ella nació entre el año 10 y 20 antes de la era común y en la habitual edad de compromiso de las jóvenes galileas de aquel tiempo, María alcanzó el año 50 después de Cristo, con una sabiduría que solo décadas de caminar con Dios pueden otorgar. Ella fue testigo del crecimiento de la Iglesia desde unos pocos cientos en el aposento alto hasta una red que se extendía por todo el mundo mediterráneo, viendo cómo las palabras de su Hijo, que ella guardó celosamente en su corazón durante años, ahora eran proclamadas en lenguas que nunca aprendió y en ciudades que nunca visitó. Esta mujer, que enfrentó la espada del dolor y la incomprensión humana, terminó sus días como la custodia de la memoria encarnada, el archivo vivo de los gestos y palabras de Cristo que ningún evangelio escrito podía contener totalmente. Clama a Él en este momento, porque el Dios que sostuvo a María en su vejez es el mismo que promete estar contigo hasta el fin del mundo, valorando cada oración que haces en silencio y cada acto de fe que nadie más ve. Imagina la paz de María al saber que su misión estaba cumplida, que el vaso sagrado había entregado todo su tesoro y que ahora la presencia permanente del Espíritu Santo habitaba en ella, tal como un día la cubrió con su sombra en Nazaret. No temas al paso del tiempo ni a las pruebas del camino. Confía en que, como en María, Dios completará su obra en ti de manera perfecta y gloriosa. Señor Todopoderoso, llegamos al final de este recorrido por la vida y el fin de María en el año 50 después de Cristo. Reconociendo que su grandeza no reside en títulos humanos ni en gestas visibles, sino en una fidelidad silenciosa, constante y profunda que mantuvo durante décadas en los espacios ordinarios de la vida. María nos enseña que la obediencia en lo cotidiano es tan sagrada como cualquier acto extraordinario, y que Dios ve lo que el mundo ignora, eligiendo a lo pequeño para manifestar su gloria más inmensa. Al cerrar sus ojos por última vez en este mundo, ya fuera en la colina del monte Sión o en las afueras de la vibrante Éfeso, lo hizo con la certeza absoluta de que aquel que comenzó la obra la había llevado a su término, habiendo pasado de ser la madre física del Salvador a ser la discípula fiel que hizo la voluntad de Dios hasta el final. El silencio que el Nuevo Testamento guarda sobre su partida no es un vacío, sino un testimonio de su humildad, indicando que su vocación de ser el vaso por el cual llegó la luz al mundo había sido consumada con éxito absoluto. Ella murió como vivió, en fe, en comunidad y en la certeza de que las promesas de Dios son inquebrantables, dejándonos la instrucción eterna de redirigir toda nuestra atención hacia Jesús. Haced todo lo que Él os dijere.
Hoy te invito a que abraces este legado de perseverancia, a que guardes en tu corazón lo que aún no comprendes y a que confíes en que tu sí a Dios hoy tiene un eco eterno que trascenderá tu propio tiempo. Quédate en este estado de gracia, sintiendo la paz que solo viene de una vida rendida al Altísimo, mientras el ejemplo de María sigue iluminando tu sendero hacia la presencia del mismo Dios que nos amó primero. Hermanos y hermanas, hemos caminado por los senderos del tiempo para honrar la memoria de aquella que nos enseñó que la verdadera grandeza es ser esclavos del Señor. El final de María en el año 50 de Cristo no es un punto final, sino un eco eterno que hoy golpea la puerta de tu corazón, preguntándote, ¿estás listo para dar tu propio sí incondicional? Si este recorrido ha tocado una fibra profunda en tu alma, si has sentido la presencia del Espíritu Santo mientras revelábamos estos misterios, no te guardes esta bendición solo para ti. Te pido que en este momento compartas este video con alguien que esté pasando por una espada de dolor o una espera larga. Conviértete en el puente de fe que alguien necesita hoy. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones, porque nuestra misión es seguir excavando en las profundidades de la palabra para traerte luz en medio de la oscuridad. Deja un comentario abajo con la frase «Hágase en mí según tu palabra», para confirmar que aceptas el propósito de Dios en tu vida. Que la paz que sostuvo a María en su tránsito a la gloria te inunde hoy, te guarde en el nombre de Jesús y te dé la fuerza para brillar con la luz del Salvador. Hasta nuestro próximo encuentro en la fe.